¿Y si la caída de Lucifer fue una mentira? ¿Y si Roma inventó esa historia para que nunca descubrieras la verdad? En las montañas de Etiopía, la única nación cristiana africana que nunca fue colonizada, donde se dice que reposa el Arca de la Alianza, donde Jesús no es pintado como europeo sino como negro, existe una Biblia con 15 libros más que la tuya. Y dentro de esos libros prohibidos hay una verdad sobre Lucifer que el Vaticano censuró durante 2000 años. Hoy descubrirás por qué. Cuando piensas en los orígenes del cristianismo, probablemente imaginas Roma, el Vaticano, las grandes catedrales europeas. Pero hay un secreto que la historia occidental prefiere olvidar. El cristianismo llegó a Etiopía antes que a Roma, mucho antes. En el libro de Hechos, capítulo 8, se narra cómo un funcionario etíope viajó a Jerusalén, fue bautizado por el apóstol Felipe y regresó a su tierra llevando el evangelio. Eso fue en el siglo I. Roma no se convertiría sino hasta el siglo IV, casi 300 años después. Y aquí comienza la diferencia crucial. Cuando Roma adoptó el cristianismo bajo el emperador Constantino, lo hizo como religión de Estado. El evangelio fue moldeado para servir al imperio. Cristo fue transformado a imagen del César. La fe se convirtió en herramienta de control. Los concilios decidieron qué libros pertenecían a la Biblia y cuáles debían desaparecer. Decidieron qué doctrinas eran ortodoxas y cuáles heréticas. Decidieron cómo se vería Cristo, cómo se predicaría el Evangelio, cómo se entendería al enemigo, pero Etiopía nunca asistió a esos concilios. Nunca se sometió a esas decisiones. Simplemente conservó lo que había recibido desde el principio. Y lo que conservaron es radicalmente diferente. Tu Biblia tiene 66 libros. La Biblia etíope tiene 81, 15 libros completos que tú nunca has leído. En sus monasterios de piedra, en sus iglesias talladas en roca viva, los monjes etíopes copiaron y preservaron escrituras que Europa llamó apócrifas, heréticas peligrosas. El libro de Enoc, que describe la rebelión de los ángeles caídos. El libro de Jubileos, que revela los ciclos proféticos de la historia, y decenas de otros textos que cuentan una historia muy diferente sobre el bien, el mal y la naturaleza del conflicto espiritual. Pero no solo preservaron libros diferentes, preservaron una imagen diferente. En Europa, Cristo fue pintado con piel pálida, cabello rubio, ojos azules, un emperador celestial. En Etiopía, Cristo fue pintado con piel oscura, cabello rizado, rasgos africanos, un hermano que camina entre su pueblo. ¿Por qué importa el color de la piel de Cristo? Porque cuando cambias la imagen, cambias el mensaje. Un Cristo blanco bendice imperios. Un Cristo negro se solidariza con los oprimidos. Un Cristo en el trono justifica jerarquías. Un Cristo en el camino desafía el poder. Y si Roma pudo cambiar la imagen de Cristo para servir sus intereses, también cambió la historia de su enemigo. Durante siglos, Europa creyó que el libro de Enoc estaba perdido para siempre, destruido, borrado de la historia. Este antiguo texto, escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, contaba historias que la Iglesia consideraba demasiado peligrosas. Hablaba de ángeles que descendieron a la tierra, de secretos celestiales revelados a la humanidad, de gigantes que caminaron entre nosotros, de profecías sobre el Mesías venidero. Para los primeros cristianos, el libro de Enoc era escritura sagrada, tanto que el apóstol Judas lo cita directamente en su carta que está en tu Biblia. Judas versículos 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Un apóstol inspirado por el Espíritu Santo citó como profecía un libro que Roma más tarde declararía no canónico. ¿Cómo es posible? Porque en el primer siglo los cristianos sí consideraban al libro de Enoc como escritura. Fue Roma quien cambió esos siglos después. Y la razón es simple, Enoc revelaba demasiado. El libro de Enoc describe en detalle la rebelión de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón. Pero su pecado no fue orgullo contra Dios, su pecado fue deseo hacia las hijas de los hombres.
El texto dice que estos ángeles tomaron esposas humanas y les enseñaron secretos prohibidos, les enseñaron a fabricar armas de guerra, les enseñaron brujería y hechicería, les enseñaron el uso de cosméticos y joyas, les revelaron conocimientos celestiales que la humanidad no debía poseer. Y de esas uniones nacieron los Nefilim, los gigantes, seres de fuerza sobrehumana que aterrorizaron la tierra hasta que el diluvio los destruyó. Pero aquí está lo inquietante. Según Enoc, los espíritus de esos gigantes no desaparecieron. Se convirtieron en los demonios que atormentan a la humanidad hasta el día de hoy. Esta no es la historia simple de un ángel orgulloso que cayó del cielo. Es una narrativa compleja de rebelión, corrupción, juicio y consecuencias que persisten a través de las generaciones. Roma no quería que supieras esto, porque el libro de Enoc revela que el conflicto espiritual es más antiguo, más profundo y complicado de lo que los concilios querían admitir. Entonces, en el siglo IV, cuando se estandarizó el canon bíblico, Enoc fue eliminado, declarado apócrifo, y durante más de 1000 años Europa lo creyó perdido. Hasta el año 1768, un viajero escocés llamado James Bruce exploró Etiopía y descubrió algo asombroso. Los monjes etíopes no solo conocían el libro de Enoc, lo tenían, lo leían, lo cantaban en sus liturgias, lo consideraban tan sagrado como el Génesis o los Salmos. Bruce regresó a Europa con 3 copias del manuscrito y el mundo académico quedó atónito. El libro que creían extinto había estado vivo todo el tiempo en África, preservado por una iglesia que nunca se sometió a Roma. Y Enoc no es el único. El libro de Jubileos, a veces llamado el Pequeño Génesis, vuelve a contar la historia de la creación con detalles que no encontrarás en ninguna otra parte. Describe el calendario sagrado de Dios, revela los ciclos de la historia humana, explica la interacción entre ángeles y demonios desde el principio del tiempo. Jubileos también fue eliminado del canon occidental, pero Etiopía lo conservó. Están los salmos adicionales, las visiones de Isaías expandidas, textos sobre la vida de los patriarcas que Occidente nunca conoció. En total, 15 libros completos que los etíopes leen como escritura y que tú probablemente ni siquiera sabías que existían. Y ahora pregúntate, ¿quién decidió que estos libros no pertenecían a la Biblia? Concilios convocados por emperadores romanos, obispos que servían al poder imperial, hombres que necesitaban una versión del cristianismo que funcionara como religión de Estado. Los libros que hablaban demasiado abiertamente sobre poderes celestiales superiores a los emperadores, sobre rebeliones angelicales que desafiaban toda jerarquía, sobre un cosmos donde el imperio no era la autoridad máxima. Esos libros eran problemáticos, no porque fueran falsos, sino porque eran inconvenientes. Etiopía nunca tuvo ese problema. Nunca necesitó editar las escrituras para servir a un imperio, porque Etiopía nunca fue conquistada. Y dentro de esos libros prohibidos que Etiopía preservó, hay una perspectiva sobre Lucifer, sobre Satanás, sobre el adversario espiritual de la humanidad, que es completamente diferente de lo que te han enseñado. Porque verás, la historia famosa de Lucifer cayendo del cielo en un momento dramático de rebelión orgullosa, esa historia no está en el libro de Enoc, no está en Jubileos, no está tan clara en la Biblia como te hicieron creer. Esa historia fue construida por Roma, y ahora descubrirás por qué. Pero antes, necesitas entender la otra pieza del rompecabezas. Porque no solo cambiaron los libros, también cambiaron la imagen de Cristo mismo. Entra a cualquier iglesia europea construida antes del año 1500. Observa las pinturas en las paredes, las estatuas en los altares, los vitrales en las ventanas. ¿Qué ves? Un Cristo de piel blanca, cabello largo y liso, ojos azules, rasgos nórdicos, vestido con ropas imperiales, sentado en un trono dorado, con una corona que se parece sospechosamente a la corona de los emperadores romanos. Este es el Cristo que Occidente exportó al mundo durante 1500 años, el de las cruzadas, el de la conquista, el que los colonizadores mostraron a los pueblos que esclavizaban diciéndoles, «Este es tu Dios, y se parece a nosotros, no a ti». Ahora viaja hacia el sur, entra en las iglesias de Lalibela,
talladas en roca viva en las montañas etíopes, templos excavados hace 800 años directamente en la piedra. Observa los murales antiguos. ¿Qué ves? Un Cristo de piel oscura, cabello rizado y corto, rasgos africanos, vestido con ropas simples, no sentado en un trono imperial, sino caminando entre su pueblo. Sus ojos no son distantes, miran directamente a quien lo contempla con compasión y cercanía. Este es el Cristo que Etiopía ha adorado desde el siglo I, un Cristo que nunca fue blanqueado, nunca sirvió a emperadores, nunca fue convertido en símbolo de conquista. Y esto no es un detalle menor, porque las imágenes moldean teologías. Cuando cambias el rostro de Cristo, cambias su mensaje. Piénsalo así. Cuando los africanos fueron esclavizados y arrastrados a través del océano, ¿qué imagen de Cristo les mostraron sus captores? Un Cristo blanco, un Cristo que se parecía exactamente a los hombres que los encadenaban. El mensaje era brutal y claro: Dios está del lado de tus amos. Dios es blanco. Dios bendice este sistema de esclavitud. Obedece. Pero algunos de esos esclavizados conocían otra historia. Habían oído susurros sobre Etiopía, la tierra mencionada en la Biblia, donde un etíope fue bautizado por un apóstol, donde existía una iglesia cristiana antigua e independiente, donde Cristo tenía piel oscura. Y ese conocimiento les daba algo irrompible: dignidad, la certeza de que Dios no era propiedad del hombre blanco, que Cristo no bendecía la opresión, que el Evangelio era también para ellos. Esta es la diferencia teológica fundamental. Un Cristo pintado como emperador romano proclama: yo bendigo a los poderosos. Un Cristo pintado como africano proclama: yo camino con los quebrantados. Escucha las palabras del profeta Isaías describiendo al Mesías venidero, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Suena esto como un emperador en su trono? ¿O suena como alguien que conoce el sufrimiento, que se identifica con los marginados, que camina entre los oprimidos? Los evangelios nos muestran a Cristo lavando los pies de sus discípulos, comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores, defendiendo a la mujer adúltera, tocando a los leprosos. Todas estas acciones rompían las barreras sociales de su tiempo, porque dignificaban a quienes la sociedad despreciaba. Este es el Cristo de Etiopía, no el que se sienta cómodamente en palacios, sino el que se para incómodamente del lado de los pobres. Pero cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo en el siglo IV, comenzó una transformación calculada. Cristo fue transformado a imagen del César. El Evangelio radical fue domesticado en un mensaje de orden y obediencia. La cruz, que había sido el instrumento de tortura romano para ejecutar rebeldes, fue convertida en símbolo de conquista imperial. Roma marchó con la cruz. Bizancio coronó emperadores bajo la cruz. Las cruzadas masacraron en nombre de la cruz. Pero en Etiopía, la cruz nunca fue arma de guerra, fue símbolo de resistencia. Observa la diferencia en las cruces mismas. La cruz romana es simple, vertical, dominante, diseñada para ser vista desde lejos como estandarte de batalla. La cruz etíope está entretejida con patrones infinitos, espirales sin principio ni fin, círculos dentro de círculos. Simboliza la eternidad de Dios, la complejidad del misterio divino, una realidad que no puede ser reducida a propaganda imperial. Una cruz dice: conquista, la otra dice: persevera. Entonces, ¿qué Cristo te han enseñado a adorar? ¿El Cristo del trono imperial que justifica jerarquías y bendice a los poderosos? ¿O el Cristo del Evangelio radical que declara bienaventurados a los pobres, que voltea las mesas, que dice que los últimos serán primeros? Porque si la imagen de Cristo pudo ser transformada para servir al imperio, si su piel pudo ser blanqueada y su mensaje suavizado, entonces tal vez otras partes de la historia también fueron reescritas. Y eso nos lleva directamente a Lucifer, porque resulta que la historia más famosa sobre el diablo, la narrativa de su caída orgullosa desde el cielo, tiene exactamente el mismo problema. Fue construida para servir al poder, no para revelar la verdad. La historia que todos conocemos es épica y aterradora. Lucifer era el más hermoso de los ángeles, el portador de luz, la estrella de la mañana.
perfecto en todos sus caminos, hasta que el orgullo llenó su corazón. Miró al trono de Dios y pensó, yo también puedo ser como el Altísimo. Reunió a un tercio de los ángeles en rebelión. Declaró guerra contra el Creador mismo, y entonces vino el juicio. El arcángel Miguel lideró las huestes fieles, Lucifer lideró las rebeldes, y en una batalla celestial, Lucifer fue derrotado, expulsado, arrojado del cielo como un rayo. Cayó a la tierra, se convirtió en Satanás, el adversario, el diablo, ahora reina en el infierno. Ahora tienta a los humanos, ahora busca arrastrar almas a la condenación. Esta es la historia. La has escuchado 1000 veces, está grabada en el imaginario cristiano occidental. Pero aquí está el problema. Si abres tu Biblia y buscas esta historia completa, no la encontrarás. No hay ningún capítulo que describa la rebelión de Lucifer de principio a fin. No hay ningún pasaje que diga explícitamente, un tercio de los ángeles se rebelaron y fueron expulsados. No hay ningún versículo que nombre a Lucifer como líder de esa rebelión. La historia que conoces está construida a partir de fragmentos, interpretaciones, inferencias, y las dos piezas principales son Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Isaías 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y de ese único versículo, generaciones de teólogos construyeron toda una mitología. Lucero, en latín Lucifer, portador de luz. Por lo tanto, esto debe estar hablando del diablo cayendo del cielo. Pero lee el capítulo completo, lee el contexto. El versículo 1 dice claramente, tomarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿contra quién? Contra el rey de Babilonia. No contra un ángel, contra un gobernante humano. Isaías está pronunciando un juicio poético contra un tirano terrenal que se exaltó a sí mismo como si fuera divino. La frase lucero, hijo de la mañana, es una metáfora, comparando al rey de Babilonia con la estrella del amanecer que brilla intensamente al inicio, pero es apagada por el sol. Es una burla contra la arrogancia humana, no una biografía de Satanás. Ahora mira Ezequiel capítulo 28. El lenguaje aquí es aún más dramático. Habla de un ser adornado con piedras preciosas que caminaba en Edén, un querubín protector que fue expulsado por su orgullo. Para muchos teólogos, esto se convirtió en la descripción definitiva de la caída de Lucifer. Pero otra vez, lee el contexto. El versículo 2 dice, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿A quién? Al príncipe de Tiro. Otra vez, un ser humano, un rey terrenal. Ezequiel usa lenguaje poético y simbólico para enfatizar la arrogancia de este gobernante, comparándolo hiperbólicamente con un ser en Edén. Pero es una comparación profética, no una narrativa literal sobre un ángel caído. Etiopía siempre leyó estos pasajes en su contexto original, como profecías contra reyes humanos orgullosos, no como la historia de una rebelión celestial. Entonces, ¿de dónde obtuvo Roma su historia elaborada de Lucifer? De siglos de interpretación que sirvieron a un propósito político. Porque un imperio necesita enemigos claros, necesita que la rebelión sea satánica, necesita que cuestionar la autoridad sea imitar a Lucifer, necesita que resistir al César sea lo mismo que resistir a Dios. Si puedes decirle a tu pueblo, ¿ves lo que le pasó a Lucifer cuando se rebeló? Cayó en llamas eternas. ¿Quieres lo mismo? Entonces obedece. Has creado el sistema perfecto de control. Pero Etiopía preservó una perspectiva muy diferente en los textos que Roma censuró. El libro de Enoc no habla de un solo ángel orgulloso que cayó. Habla de los vigilantes, un grupo de ángeles cuyo pecado no fue orgullo, sino lujuria y desobediencia al orden establecido. Y su castigo no fue ser arrojados al infierno inmediatamente. Fueron encadenados en oscuridad, esperando el juicio final. Más importante aún, hay un texto en tu propia Biblia que revela una verdad que Roma prefirió ignorar, el libro de Job, capítulos 1 y 2. Los hijos de Dios se presentan ante Jehová, y entre ellos viene también Satanás, no como un invasor, no como un rebelde operando en las sombras, viene como parte de la asamblea celestial. Dios le pregunta, ¿de dónde vienes?
Y Satanás responde, de rodear la tierra y andar por ella. Luego Dios señala a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás responde con una acusación, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado de protección a él y a todo lo que tiene? Extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. ¿Ves lo que está pasando? Satanás no está atacando a Dios, está acusando a Job, está desafiando la autenticidad de la devoción de Job. Está diciendo, este hombre solo te sirve porque le va bien. Quítale las bendiciones y verás su verdadero corazón. Y Dios permite la prueba. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Satanás no está operando fuera del control de Dios, está operando con el permiso de Dios, dentro de límites establecidos por Dios. Es un fiscal en un tribunal celestial. Su trabajo es acusar, examinar, probar si la fe es genuina. De hecho, la palabra hebrea a-Satán significa literalmente el acusador o el adversario. No es un nombre propio, es un título, una función. Y esa función no es gobernar el infierno, es probar a la humanidad. Job sufre terriblemente, pierde sus hijos, su riqueza, su salud, sus amigos lo acusan. Su esposa le dice que maldiga a Dios y muera, pero Job resiste, y al final su fe es vindicada, es restaurado, es recompensado. La prueba reveló que su devoción era real. Este es el modelo que Etiopía nunca perdió. Satanás como acusador permitido, no como rebelde descontrolado. Su papel no es derrocar a Dios, porque eso es imposible. Su papel es refinar a la humanidad. Piensa en el apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12 escribe, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un mensajero de Satanás le fue dado a Pablo. ¿Dado por quién? Por Dios. ¿Con qué propósito? Para mantener a Pablo humilde, para evitar que el orgullo lo destruyera. Pablo rogó 3 veces que le fuera quitado, y Dios dijo no, mi gracia es suficiente. Incluso este tormento satánico estaba sirviendo a un propósito divino. Estaba refinando al apóstol. Esto es lo que Roma no quería que supieras. Satanás no es un rival igual de Dios, es una herramienta contra su voluntad dentro del plan soberano de Dios. Es el fuego que refina el oro. Es la tormenta que prueba si la casa está construida sobre roca o arena. Es el acusador cuya voz, paradójicamente, obliga a los creyentes a aferrarse más fuertemente a su fe. Proverbios capítulo 17, versículo 3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Primera de Pedro capítulo 1 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Santiago capítulo 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no son accidentes, no son ataques aleatorios de un enemigo descontrolado, son permitidas, tienen propósito, refinan, purifican, fortalecen, y el acusador, Satanás, es parte de ese proceso. Esta es la verdad peligrosa que Roma censuró, porque un pueblo que entiende esto deja de tener miedo. Un pueblo que sabe que Dios es soberano incluso sobre el adversario, que confía en que las pruebas tienen propósito, que cree que nada puede separarlo del amor de Cristo. Ese pueblo no puede ser controlado por amenazas. Ese pueblo es libre, y un pueblo libre es peligroso para cualquier imperio. Entonces Roma construyó un mito más simple, más aterrador, más útil. Lucifer, el rebelde orgulloso que cayó en fuego eterno, un enemigo casi ilimitado, un peligro constante, una razón para obedecer, para no cuestionar, para temer. Pero Etiopía susurró otra verdad. El acusador está encadenado, el probador opera con límites,
El adversario solo tiene el poder que Dios le permite, solo por el tiempo que Dios ordena, solo para el propósito que Dios diseña. Y el verdadero peligro no es que Lucifer cayó del cielo. El verdadero peligro es que nosotros caigamos por creer su mentira. Imagina el universo no como un campo de batalla dividido entre dos poderes iguales, sino como un tribunal, un gran salón de justicia, donde Dios es el juez supremo, sentado en su trono eterno. Ante él se presentan los casos, los ángeles sirven como testigos, y Satanás tiene el papel de fiscal. Su trabajo no es gobernar el infierno, su trabajo es acusar. Esta es la imagen que encontramos repetidamente en las Escrituras, aunque fuimos entrenados para no verla. En Zacarías capítulo 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás no está en el infierno, está en la presencia de Dios, acusando. En Apocalipsis capítulo 12, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, acusando delante de Dios, presentando su caso en el tribunal celestial. Ese cristiano no es genuino, ese creyente está fingiendo. Ese discípulo te traicionará cuando llegue el sufrimiento. Y Dios permite que la prueba proceda, no porque sea cruel, sino porque la fe no probada no es fe verdadera. El oro no sabe que es oro hasta que pasa por el fuego. En la roca está mezclado con impurezas, con tierra, con minerales sin valor. Se ve sucio, opaco, común. Pero cuando ese oro es sometido al calor extremo, las impurezas se queman. La escoria sube a la superficie y es removida, y lo que queda es oro puro, brillante, valioso. El fuego no destruye el oro, el fuego revela el oro. De la misma manera, las pruebas no destruyen la fe genuina, la revelan, la purifican, la fortalecen. Abraham fue probado cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. La prueba reveló que su amor por Dios era mayor que todo, y Abraham es llamado padre de la fe. José fue probado en la casa de Potifar cuando fue tentado sexualmente. La prueba reveló su integridad, y Josué fue exaltado para salvar naciones. Daniel fue probado cuando le prohibieron orar. La prueba reveló su fidelidad. Y Dios cerró la boca de los leones. Los 3 jóvenes hebreos fueron probados en el horno de fuego. La prueba reveló su valentía, y Dios caminó con ellos en las llamas. Pedro fue probado. Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Satanás pidió permiso, igual que en Job, y Jesús lo permitió, pero también intercedió. Pedro negó a Jesús 3 veces. Falló la prueba inicialmente, pero no fue el fin, fue el comienzo de su humildad, de su dependencia total en la gracia. Después de la resurrección, Pedro fue restaurado y se convirtió en columna de la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que cuando enfrentes tentación, cuando atravieses sufrimiento, cuando sientas que todo se derrumba, no estás siendo castigado al azar. Estás siendo probado con propósito. La pregunta no es, ¿por qué me está pasando esto? La pregunta es, ¿qué se está revelando en mí a través de esto? Cuando llega la enfermedad, ¿confiarás en Dios o te amargarás? Cuando llega la pérdida, ¿adorarás aún o maldecirás? Cuando llega la traición, ¿perdonarás o te consumirá el resentimiento? Cuando llega la prosperidad, ¿permanecerás humilde o te llenará el orgullo? Estas son las pruebas, y el acusador está observando, esperando que falles, listo para señalar y decir: ¿ves? Te dije que no eran genuinos, pero hay otro en el tribunal, un defensor. Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es tu defensor. Cuando Satanás acusa, Cristo intercede. Cuando el fiscal señala tus fallos, tu abogado señala su sangre. Cuando el enemigo dice no son dignos, tu Redentor dice yo los hice dignos. El tribunal no está equilibrado entre 2 poderes iguales. El juez y el defensor están de tu lado. Romanos capítulo 8 pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie puede condenarte cuando Cristo es tu defensor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni siquiera las fuerzas espirituales de maldad pueden separarte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el tribunal ya dictó sentencia, la cruz lo decidió, la resurrección lo selló, el caso está cerrado. El acusador puede seguir acusando, pero sus acusaciones no tienen poder sobre aquellos que están en Cristo. Esta es la libertad que Etiopía preservó y Roma trató de ocultar, la libertad de enfrentar las pruebas sin terror paralizante, la libertad de saber que Dios es soberano, que el acusador es un perro encadenado, no un lobo suelto. Y cuando entiendes esto, ya no eres esclavo del miedo. Eres libre para resistir, para confiar, para adorar incluso en medio de la tormenta. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la verdad sobre Lucifer? Su mayor poder nunca fue la fuerza, fue la mentira. Desde el principio, en el jardín del Edén, su arma fue la distorsión de la realidad. No vino con ejércitos ni fuego, vino con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Una pregunta, una duda sembrada, una narrativa alternativa. ¿Realmente dijo Dios que no podíais comer? ¡Qué injusto! Dios os está ocultando algo. Si coméis, seréis como Dios, no moriréis. Y Eva, y luego Adán, creyeron la narrativa equivocada. No fueron forzados, fueron engañados, y la humanidad cayó, no por violencia, sino por aceptar una mentira. Este patrón se repite constantemente. El diablo no necesita conquistar con ejércitos, si puede conquistar con historias, si puede hacer que creas la narrativa equivocada sobre Dios, sobre ti mismo, sobre el bien y el mal, entonces te tiene sin necesidad de cadenas. Y esto es exactamente lo que el imperio aprendió. Roma entendió que el verdadero poder no está en las legiones, sino en las narrativas. Controla la historia y controlarás a las personas. Así que tomaron fragmentos de Isaías y Ezequiel sobre reyes terrenales y los tejieron en una mitología cósmica sobre Lucifer cayendo del cielo. Tomaron la imagen de Cristo y la blanquearon hasta que se pareciera a César. Tomaron el evangelio radical y lo domesticaron hasta que bendijera el poder establecido. Durante siglos la gente creyó esa narrativa. Vivieron dentro de esa historia y fueron controlados por ella. Pero Etiopía preservó una narrativa diferente, una donde Cristo se parece a los oprimidos, una donde el diablo no es rival de Dios, sino instrumento permitido, una donde las pruebas tienen propósito y la fe genuina no puede ser destruida. Y esa narrativa liberaba en lugar de esclavizar. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dijo conoceréis la fuerza, no dijo conoceréis el poder, dijo la verdad. Porque la libertad comienza en la historia que crees y la esclavitud comienza en la mentira que aceptas. Cada día, voces compiten por tu confianza. La voz del miedo que dice, estás perdido, estás condenado, nunca serás suficiente. La voz del orgullo que dice, no necesitas a Dios, puedes salvarte a ti mismo. La voz de la desesperanza que dice, tu situación no tiene solución. Todas estas son distorsiones. Todas son ecos del acusador, pero hay otra voz, la voz de la verdad. Eres amado, eres redimido, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. ¿Cuál voz escucharás? Primera de Pedro capítulo 5 nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es real, es peligroso, pero nota, como león rugiente, no es un león. Es como un león, ruge, amenaza, asusta, pero Cristo ya lo venció. Colosenses capítulo 2, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el golpe decisivo. La resurrección fue la victoria final.
El enemigo ya está derrotado, solo está luchando su última batalla perdida. Y tú, si estás en Cristo, estás del lado vencedor. La verdadera guerra no es espadas contra espadas, es narrativa contra narrativa, mentira contra verdad, miedo contra fe, y el campo de batalla es tu mente. Etiopía preservó algo que el mundo necesitaba desesperadamente, un Cristo que se parece a los oprimidos, no a los opresores, una Biblia completa, no editada por el imperio, una teología de esperanza, no de manipulación por miedo. Durante 2000 años, mientras Europa construía y destruía imperios, Etiopía cantaba en sus iglesias de piedra. Mientras Roma quemaba manuscritos, Etiopía los copiaba a mano. Mientras Occidente blanqueaba a Cristo, Etiopía lo adoraba en su verdadera imagen. Y la verdad que preservaron sobre Lucifer es esta: su poder no está en que cayó del cielo en un momento dramático. Su poder está en que todavía susurra mentiras, todavía distorsiona la realidad, todavía te tienta a creer la narrativa equivocada. Pero es un poder limitado, encadenado, permitido solo hasta donde Dios ordena y solo por el tiempo que Dios permite. Tú no eres víctima de un enemigo descontrolado, eres participante en una prueba con propósito, y el juez del universo ya decidió estar de tu lado. Ahora tienes una decisión que tomar. Puedes ignorar lo que acabas de escuchar, puedes regresar a la narrativa cómoda del imperio, o puedes investigar más profundamente. Lee el libro de Enoc por ti mismo. Estudia el contexto real de Isaías y Ezequiel. Pregúntate honestamente: ¿he estado creyendo la versión imperial del cristianismo o el evangelio auténtico? Y si descubres que has estado viviendo en una narrativa distorsionada, puedes cambiar. Puedes elegir la verdad. No te estoy pidiendo que rechaces tu fe. Te estoy pidiendo que la profundices, que la examines, que la liberes de las cadenas del imperio y la redescubras en su forma original. Si este mensaje resonó contigo, compártelo, porque la verdad que se guarda no sirve a nadie. La verdad compartida puede cambiar el mundo. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Conocías estos 15 libros que Etiopía preservó? ¿Sabías que la historia de Lucifer que te enseñaron fue construida por el Imperio Romano? ¿Te cambia esto algo? Suscríbete a este canal para más secretos bíblicos que la iglesia institucional prefiere ocultar. Y recuerda esto: tu historia no la escribe el imperio, no la escribe el miedo, no la escribe el acusador. Tu historia la escribe Dios, y Él ya decidió el final. Victoria, redención, gloria. La pregunta es: ¿vivirás en su verdad o seguirás creyendo la mentira? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo. Hasta el próximo misterio del Códice Sagrado.